A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una noche, en medio de vientos huracanados que sacudían una humilde vivienda campesina, unos hombres tocaron a la puerta de aquel lugar. Hablaron en voz baja con la mujer que se encontraba con sus dos pequeñas hijas, y luego se marcharon. Unos sollozos reprimidos de aquella madre, mientras intentaba dormir a las pequeñas, quedaron como un mal recuerdo que nunca se olvidaría. Al día siguiente, las niñas entendieron que su joven padre, que estaba en el frente de guerra, nunca podría regresar. Esto sucedía en la Unión Soviética de 1940, en la lucha contra el nazismo. Pasaron los años. Concluyó la guerra. Las niñas crecieron y el mundo supo de un joven que había sido el primer hombre en llegar al espacio. Entonces, una de aquellas huérfanas, que se llamaba Valentina y que trabajaba como obrera, pensó que ella podría ser la primera mujer en volar más allá de la Tierra. Tiempo después, el mundo la conoció como Valentina Tereskova, la pequeña huérfana convertida ahora en bella y valiente cosmonauta. Desde el espacio exterior, lo primero que dijo fue: «Soy yo, Gaviota. Veo el horizonte, una luz azul, una hermosa banda. La Tierra es tan hermosa». Cuando regresó a la Tierra después de 3 días en el espacio exterior, Valentina Tereskova dijo: «Quisiera asegurarme de que no haya más viudas de guerra como mi madre, ni más niños huérfanos por culpa del odio». Ese fue y sigue siendo el sueño de Valentina Tereskova, la mujer que se levantó desde su estatura de huérfana para convertirse en la primera cosmonauta de la historia. Y sucedió un día como hoy, 16 de junio de 1963, para orgullo de todo el mundo y de las mujeres en particular. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. El 16% de las mujeres jefas de hogar pueden tener una casa propia. Movimiento mensual de pasajeros del aeropuerto de Quito cayó en un 77%. El gobierno anuncia que planea vender los medios incautados. Prueba detectaría el coronavirus en 3 segundos. El examen de acceso a la educación superior se elimina en Ecuador. ¿Embarazadas pueden acceder a vacunas? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus más comunes ahora? $7.600 millones deja de percibir Ecuador por evasión de impuestos. En novedades legales, nuevas disposiciones del COE Nacional para el ingreso al Ecuador por vía aérea. Segmento de opinión: Ecuador, un país rico en recursos. Ix salvado por informe contra Murillo. E inseguridad y crisis carcelaria. En política internacional, la obsesión del poder. Los editoriales serán de León Roldós, Las citas cerradas, Talía Flores, La suerte de Guillermo Lazo, Oscar Vela, Un estado paralelo, José Hernández, A los correístas, Ni cargos, ni papaya, y Vicente Albornoz, La inflación en el mundo. Noticias del día, con Carla Sánchez. El 16% de las mujeres jefas de hogar pueden tener una casa propia. Desde 2014 hasta la fecha, el porcentaje de mujeres que accedieron a un crédito para vivienda pasó del 12% al 5%. Esto a pesar de que las ecuatorianas generan alrededor del 50% del ahorro del sistema financiero formal. Esta situación está directamente relacionada con la posibilidad de una casa propia. Así, en promedio, más del 48% de los hombres jefes de hogar lo consiguen, pero en el caso de las mujeres el porcentaje llega al 16%, es decir, menos 2 de cada 10 personas. Según el estudio titulado La brecha de género en el acceso al mercado hipotecario de Ecuador, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ser propietaria es considerado uno de los mayores logros, el sueño realizado, la inversión más importante de la vida y el patrimonio que quedará para hijos como garantía de su futuro. El 75% de las mujeres que buscan un crédito para vivienda tienen ingresos de $600 al mes o menos.
Uno de los principales problemas es que deben destinar su tiempo llamando al trabajo no remunerado del hogar, lo que sus oportunidades de empleo formal disminuyen. Así, a nivel nacional, ellas destinan más del 40% de sus horas laborales no remuneradas, mientras que en el caso de los hombres llega al 14%. Sin embargo, en total, las ecuatorianas tienen una carga de actividades en todas las facetas del 79,37 horas. Por parte de ellos, completan un 59,57 de horas. Movimiento mensual de pasajeros en aeropuerto de Quito cayó 77%. Más de 1,1 millones de pasajeros se movilizaron en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, según la corporación Quiport. En promedio mensual de pasajeros en ese periodo fue de 95.985 personas, es decir, un 77% menos que en el promedio registrado en los meses antes de la pandemia del COVID-19, que era de 418.614 viajeros. El 1 de junio de 2021 se cumplió un año de la reanudación de operaciones comerciales de pasajeros desde la terminal aérea, luego de que los vuelos se suspendieran a mediados de marzo de 2020 por las restricciones de movilidad y el cierre de las fronteras. El aeropuerto de Quito fue el primero en América Latina en reanudar sus operaciones comerciales de pasajeros. Gobierno anuncia que planea vender los medios incautados. Entre los planes del gobierno de Guillermo Lasso está uno de los pendientes de las dos administraciones previas, la venta de medios incautados en 2008 por Rafael Correa. El secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, contó que el Ejecutivo planea venderlos para evitar que sean instrumentos de comunicación de una sola verdad. Además, iniciarán una serie de reformas que derivarán a la Ley de Medios Públicos para que estos sean medios estatales administrados por los ciudadanos. El funcionario también recordó que Ecuador TV está funcionando y que la empresa Comunica está a cargo de administrar los medios públicos, para los que conformarán nuevos equipos. Según Bonilla, el gobierno del presidente Guillermo Lasso colaborará con la UNESCO para aplicar buenas prácticas de comunicación con referentes internacionales. Prueba detectaría el coronavirus en 3 segundos. La empresa Ocutec desarrolló un sistema que permitirá detectar el COVID con tomar una fotografía a los ojos. Además, los resultados se obtendrán en 3 segundos. Funciona con tecnología artificial. Para ello, se colocan gafas a la persona que se someterá a la prueba y le capturan una imagen. Después, la fotografía es analizada por un algoritmo. Si la persona da positivo, se confirmará el resultado con una prueba rápida de antígenos. Se espera que esto sirva sobre todo para la industria hotelera y del turismo, para evitar molestias a quienes viajan o se desplazan por placer. Ocutec fue desarrollada por un equipo multidisciplinario de ingeniería y mecánica proveniente de China, Estados Unidos y España. Previamente se probó esta tecnología en diversos ensayos clínicos, según la compañía. El examen de acceso a la educación superior EAE se elimina en Ecuador. El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que el examen se elimina de acceso a educación superior y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. La Secretaría indicó que trabaja en la transformación del sistema de educación superior del Ecuador, que responda al interés de los jóvenes de acceder a la institución y carrera de su preferencia por medio de un nuevo proceso de admisión que incluirá una serie de cambios. La primera modificación implica la eliminación del examen al acceso superior de educación y en su lugar se implementará Transformar, el cual medirá únicamente aptitudes y habilidades, permitiendo a los jóvenes aplicar a la oferta de cupos y carreras disponibles en universidades, escuelas politécnicas, conservatorios e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país. También pondrá a disposición de los jóvenes un test de orientación vocacional que les servirá de guía al momento de elegir la carrera que más se adapte a sus destrezas y aptitudes. Este nuevo proceso también incluirá cambios enfocados en profundizar los beneficios dirigidos a los grupos históricamente excluidos y dará mayor peso al esfuerzo demostrado por los jóvenes en sus colegios. ¿Embarazadas pueden acceder a vacunas?
La ministra de Salud, Jimena Garzón, aclaró que las embarazadas de más de 35 años con comorbilidades graves pueden, a partir de las 12 semanas de gestación, acudir a los vacunatorios para que les apliquen dosis contra el COVID-19. Las mujeres sin riesgos ni enfermedades que puedan complicarse pueden asistir si tienen al menos 20 semanas de gestación. La doctora Garzón anunció que próximamente se comunicarán los lineamientos oficiales, pero adelantó que es necesario que estas ciudadanas cuenten con un certificado médico que confirme su situación de salud. Cualquiera de las vacunas disponibles son buenas, son seguras y cualquiera puede proteger su salud. Deben firmar una expresión de voluntad de recibir las vacunas, manifestó. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus más comunes ahora? La aplicación de COVID-SOE Symptom Study, hasta el momento el mayor monitoreo comunitario del mundo sobre COVID-19. El dolor de cabeza, garganta y secreción nasal son ahora los síntomas de COVID-19 más reportados, de acuerdo a un revelamiento destacado por científicos británicos. El equipo investigador de King College ha rastreado los síntomas del virus a través de una aplicación para celulares llamada SOE, que lanzó en marzo pasado. La aplicación determinó que la tos era el síntoma más común al comienzo de la pandemia y el 46% de los pacientes la padecían. Sin embargo, esto ha cambiado y la tos ha sido superada por el dolor de cabeza con un 66%, dolor de garganta con un 53%, secreción nasal con un 49% y fiebre con un 42%. De acuerdo al equipo investigador, el síntoma más reportado es el dolor de cabeza, seguido del dolor de garganta, secreción nasal y fiebre. Todos esos no son viejos síntomas clásicos. El número 5 es la tos, por lo que es más raro, y ya no vemos la pérdida de olfato entre el top 10, alertaron. 7.600 millones de dólares deja de percibir Ecuador por evasión de impuestos. La evasión genera un prejuicio de 7.600 millones de dólares al año para el Ecuador, es decir, son recursos que deja de recaudar el fisco. El monto representa el 7% del Producto Interno Bruto y es casi la mitad de lo que se recauda en impuestos del país en un año. La cifra consta en un estudio de estrategias para abordar la evasión tributaria que publicó en noviembre de 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según ese estudio, la tasa de evasión en este tributo va de 19,9% en México hasta cerca del 80% en Guatemala. En Ecuador es el 65,3% según los últimos datos disponibles conseguidos por la CEPAL. El incumplimiento no solo se ve entre compañías. La tasa de evasión por el pago del IR entre personas naturales es del 58,1%. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Nuevas disposiciones del COE Nacional para el ingreso al Ecuador por vía aérea. El COE Nacional, mediante resolución de 10 de junio de 2021, emitió nuevas disposiciones relativas al ingreso al país por vía aérea en el contexto del COVID-19 que deberán regir a partir de las 23:59 horas del 30 de junio de 2021. En lo principal, la resolución establece lo siguiente. Para el ingreso al país se requerirá la presentación de un resultado negativo de la prueba RT-PCR o antígeno negativo para detección de COVID-19 de máximo 72 horas previo al viaje contado desde la toma de muestra. Los menores de 2 años están exentos de la presentación de estas pruebas. La presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19 o su equivalente en el esquema completo según corresponda, el mismo que deberá encontrarse vigente al menos 14 días antes del vuelo. Para el ingreso de turistas nacionales o extranjeros a las Islas Galápagos se requerirán los mismos documentos antes mencionados, además de la tarjeta de control de tránsito emitido por el Consejo de Gobierno de Galápagos. Sin embargo, ya no se exigirá el salvoconducto gestionado por un operador turístico o por un alojamiento regulado por el Ministerio de Turismo, exceptuándose el salvoconducto para Tour Leader establecido en el artículo 12 del Reglamento de Guianza Turística para el régimen especial
especial de la provincia de Galápagos. Por otro lado, todo viajero cuyo punto de origen sea Brasil deberá presentar una prueba RT-PCR negativa o prueba de antígeno negativo realizado las 72 horas antes de la llegada al Ecuador. Además, a pesar de que la prueba sea negativa, al ingresar al Ecuador deberá realizar 10 días de aislamiento en su domicilio o en cualquier sitio de alojamiento libre de elección a costo del viajero. Las personas que presenten carnet de vacunación o su equivalente con esquema completo de vigencia de menos de 14 días previos al vuelo no realizarán aislamiento. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Hablamos de nuevos recursos, siempre buscamos nuevo futuro para el país. Vemos que hay unas propuestas del gobierno nacional de ampliar la producción petrolera. Todos temas importantes que debemos pensar nosotros, pensar en que el Ecuador necesita seguridad jurídica, necesita equilibrios entre la producción de temas mineros, hidrocarburíferos y con el cuidado ambiental. Somos un país mega diverso, no solamente para América, sino para el mundo entero. Nosotros somos los guardianes de las cuencas altas del Amazonas. Hay que cuidar esa biodiversidad, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de extraer recursos para garantizar posibilidades económicas de desarrollo y crecimiento en todos los sectores. Esta semana hemos hablado tanto sobre el tema hidrocarburífero en nuestros espacios de enfoques y del tema minero en nuestros espacios de Verde 2.0. Los analistas hablan de que el cobre será el nuevo petróleo del siglo XXI y Ecuador tiene muchísimo cobre. Tenemos ya 2 proyectos produciendo cobre, 2 proyectos mineros exitosos, pero al mismo tiempo nos preocupa qué pasa con la biodiversidad amazónica. Entonces, lo importante es tener normas claras, revisión clara, compromiso de las empresas que están trabajando en la explotación del cobre o del oro. También Ecuador tiene las reservas más grandes de oro del mundo. No podemos estar sentados en oro y en cobre teniendo pobreza. Hay que seguir explotándoles con todos los cuidados, garantizar un reparto lógico para las poblaciones donde se originan estos recursos, pero también un manejo claro y transparente de las empresas y del gobierno. Así es que mucho ojo. El cobre cada vez sigue subiendo de precio en el mercado internacional. El año pasado estaba en $1 y pico la libra, ahora está en más de $4 la libra. ¿Saben cuántos recursos significa para el Estado? Muchísimos. Por lo tanto, poner mucho ojo en ello, garantizar una explotación cuidadosa, responsable ambientalmente, responsable socialmente, que los recursos se queden en las comunidades donde se producen y los excedentes se puedan utilizar en las demás obras de infraestructura del país y en proyecciones de desarrollo. Podemos hablar de un boom minero en poquísimo tiempo para el país. Tenemos que tener claras las situaciones, garantizar todo lo que hemos mencionado. Cuidado ambiental, recursos claros, distribución clara y que esos recursos sean bien invertidos para proyección del país. No podemos quedarnos a un lado de estas producciones, sino conocerlas, ser parte de ellas y proyectar con un buen futuro y buenas posibilidades al Ecuador y a todos quienes vivimos en él. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos. Opinión. Qué gusto, bienvenidos. El Consejo de Participación Ciudadana destituyó al señor Fausto Murillo, miembro del Consejo de la Judicatura. El antecedente fue una resolución firmada por el ministro de Trabajo, señor Isch, en el sentido de que el señor Murillo no estaba apto para ser miembro del Consejo de la Judicatura. El señor arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo del actual gobierno, envía una comunicación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y les dice
que el señor Fausto Murillo no tiene ninguna objeción, no está impedido de ejercer el cargo, y menos estaba impedido para ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como integrante del Consejo de Participación, como integrante del Consejo de la Judicatura. Antecedentes. El señor ministro Isch del gobierno del presidente Lenín Moreno fue llamado a juicio político a la Asamblea por una serie de acusaciones políticas. La Asamblea tramitó, como tenía que hacerlo de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y luego de la Comisión de Fiscalización pasó al Pleno. Y ocurre que el señor Isch no, o mejor dicho, los interpelantes no consiguieron el número de votos para poder censurar y destituir al ministro. Alguien puede decir, sí, pero que lo censura en los últimos días del gobierno ya no tiene importancia. No, sí tiene importancia. Por la censura propiamente dicha, pero además porque no puede ejercer cargo público durante 2 años después de la censura. Cuando el ministro de Trabajo Donoso hace conocer de esta resolución y anuncia y motiva con una serie de normas que están establecidas en la ley y en la Constitución, por supuesto le da sustento a su criterio, lo envía al tribunal, al Consejo de Participación Ciudadana, y les dice: señores, ustedes no podían destituir al señor Murillo. ¿Cómo así? Pero además hay un asunto. El Consejo de Participación Ciudadana, que está todavía ahí, no sé si se irá, se me ocurre que sí se irá, pero de momento está ahí. No tiene la facultad de destituir a funcionarios de control designados por ellos. No, esa facultad le está exclusivamente atribuida a la Asamblea Nacional, que pueden hacerlo mediante un juicio político. Pero aquí viene mi reflexión y mi lectura. Si el ministro Donoso enmienda con esa comunicación este acontecimiento, por decirlo de alguna manera, del Consejo de Participación Ciudadana, invadiendo la competencia de la Asamblea, la lectura es obvia, pues. La lectura es obvia, de comprensión evidente. De comprensión evidente. No hay duda que los efectos en la lectura de algunos de haber removido al señor Murillo no tiene otra que no sea la pretensión de ir por la justicia, porque habrá que ver las acciones de quien lo reemplazó y con quién se asociaron, con quienes nomás se asociaron. Es que por esa puerta, por esa tranquera, pretendían ingresar a la justicia. Tamaña pretensión que habrá que desnudarla, pero de cuerpo entero, con nombres y apellidos y milagros. Pero solo quiero decirles para terminar, señoras y señores, el señor Isch, que fue llamado a la Asamblea, fue absuelto por la Asamblea. ¿Pero qué implicaba esa absolución? ¿Qué implicaba? Implicaba el que haya tomado una decisión al margen de la ley, que hoy ha sido perfectamente aclarada y que va en contravía a la decisión del actual ministro, y le dice: el señor al que usted dice que tenían que votarlo, no señor, está designado porque además los funcionarios del Consejo de la Judicatura, en el fondo de esta cosa que estoy hablando, no son parte de la carrera judicial. Así que parecería que está bastante claro cómo es que movieron el juicio político para después absolverlo. Pero ¿qué produjo? Señoras y señores, muchas gracias. Opinión. Inseguridad y crisis carcelaria.
En el año 2020, y de acuerdo con cifras del tanque de pensamiento Inside Crime, la tasa de homicidios en el Ecuador fue de 7.7 por cada 100.000 habitantes y se registraron en total 1.357 asesinatos en todo el país. Entre el año 2010 y febrero de 2021 se han producido 16.800 muertes violentas y el 58.32% de ellas con arma de fuego. Estos números tan fríos son una muestra de la zozobra en la que vivimos los ciudadanos, a toda hora y en todo lugar. Y parecería que no existe un lugar seguro en el Ecuador. Cada día los medios de comunicación nos informan sobre delitos cometidos en las calles, plazas, domicilios y hasta dentro de las cárceles, sin importar los niveles de seguridad de los centros penitenciarios. Desde hace 2 años hemos sido testigos de los más atroces asesinatos dentro de sus instalaciones y al parecer la ley del más fuerte es la que regula el comportamiento de las personas privadas de la libertad. En el año 2019 tuvimos 24 muertos en las cárceles del país producto de enfrentamientos entre bandas rivales. En el año 2020 y luego de una segunda declaratoria de emergencia al sistema penitenciario, el saldo fue de 51 muertos. Pero nada ha podido superar el horror vivido el 23 de febrero de este año, cuando los amotinamientos en 4 cárceles dejaron un total de 79 muertos, todos ellos en un mismo día. Nuestro sistema penitenciario está lejos de garantizar la rehabilitación y cada vez más se parece a un comando estratégico de la delincuencia. Es evidente que cualquier acción que ha tomado el Estado en este tema es insuficiente y no ha podido parar la ola de violencia que vivimos. El estándar internacional para el control en cárceles establece que debe existir un guía penitenciario por cada 10 reos. En el Ecuador tenemos un agente por cada 26 personas privadas de la libertad. La inversión en la formación de los servidores penitenciarios, de infraestructura y su seguridad es deficiente. Es urgente una respuesta integral para enfrentar la inseguridad. Este incluye al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a las fuerzas de seguridad. Si no le devolvemos al Estado la capacidad de controlar a las cárceles, seguiremos a merced de la delincuencia en las calles. No podemos esperar más. El país demanda acciones concretas, rápidas y eficientes para cortar de raíz este problema. Global Hoy con Alan Catey. La obsesión del poder. Con cada día que pasa, la decisión del Papa Benedicto, cuando se aparta de su condición de cabeza de la Iglesia Católica, de renunciar al gran poder que emana de tan exaltada posición para 1.000 o más millones de fieles, resulta más y más extraordinaria. Ser capaz de dar el paso al costado y abandonar el poder cuando su permanencia en él resulta poco conveniente para su ejercicio, por la razón que sea, es una virtud cada vez más rara. En el mundo de la política ocurre cada vez más frecuentemente exactamente lo opuesto. El mandatario que llega al poder empieza a concebirlo como una propiedad que le ha sido entregada de por vida y habitualmente da una serie de pasos y adopta varias medidas que así lo aseguran. Fácil resulta hacer un recorrido breve por la historia reciente para corroborar lo afirmado. La lista de aquellos dirigentes que lograron permanecer en el poder hasta su muerte es bastante extensa y por obvias razones mucho más frecuente en el seno de los estados autoritarios de uno u otro signo que de los estados democráticos. Durante el siglo pasado, los casos de los dictadores fascistas europeos son muy elocuentes. Hitler termina su largo y trágico mandato suicidado junto a su esposa en el búnker de Berlín cuando éste ya está rodeado por el Ejército Rojo. Mussolini, por su parte,
lo hace colgado junto a Claretta Petacci, su esposa, de unos ganchos de carnicero en Milán. El generalísimo Francisco Franco logra terminar su larga dictadura de 36 años por muerte natural, al igual que su par portugués Oliveira Salazar, que gobernó por el mismo tiempo. En la vereda contraria, igualmente, esta perpetuidad ha sido la norma. En el caso soviético, excepción hecha de Khrushchev y de Gorbachev, la única causa por la que un líder salía del poder era su muerte. Los casos de Stalin, de Brezhnev, de Andropov o de Chernenko así lo evidencian. Corea del Norte es ya un modelo dinástico, como lo fue Cuba hasta hace poco. En la primera, 3 Kims han gobernado sucesoria y sucesivamente durante 70 años, mientras en la segunda, Fidel se mantuvo en el poder durante 50 hasta su muerte para ser heredado por su hermano Raúl. Mao, en China, se mantuvo 36 años como el llamado Gran Timonel, y el actual líder Xi Jinping se ha asegurado ya el carácter vitalicio de sus funciones. El caso de Ceausescu en Rumania resulta anómalo al ser de los pocos líderes comunistas que terminaron fusilados por sus indignados conciudadanos. De la Rusia de Putin poco hay que comentar por si alguien todavía duda de las intenciones del nuevo zar de permanecer en el poder hasta su muerte. Latinoamérica tiene también su larga cuota de tiranos, al igual que el mundo islámico y el africano. A los nombres de Trujillo, Somozas o Batistas en el pasado, reemplazados por los Chávez, los Maduros o los Ortegas de hoy, se unen los de Gaddafi, de Saddam Hussein o de los Assad, padre e hijo, por no hablar de las monarquías perpetuas de Jordania o Arabia Saudita. África es una lamentable sucesión, con poquísimas excepciones, de dictadores perpetuos como Idi Amin o Santos, sin olvidarnos de Mugabe, que debió ceder el poder luego de 30 años de expolio y saqueo. Estas reflexiones se me vienen a la mente con la salida de Benjamín Netanyahu, Bibi, para sus seguidores, tras 12 años en el poder en su segundo mandato y 3 de su primero. Sin duda y ampliamente ha sido la figura política más destacada y dominante en la escena israelí durante la última década, por no decir durante lo transcurrido de este siglo. Su objetivo ha sido, y dudo mucho que vaya a dejar de ser, el poder. Para mantenerse en él ha realizado todas las maniobras, ha utilizado todos los recursos y los trucos, ha pactado con Dios y el diablo y ha traicionado esos pactos cuando así le ha convenido. Resulta casi inevitable asociar su nombre a Maquiavelo por su consistente y rigurosa aplicación de la máxima del maestro florentino de que el fin justifica los medios. Dentro de los sistemas democráticos, en los cuales no resulta factible, como en los otros, eliminar física y definitivamente a toda la oposición, decir que un personaje de las capacidades y habilidades de Netanyahu está políticamente liquidado resultaría muy aventurado. La figura con quien lo asocio mentalmente es con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien una y otra vez, en medio de escándalos y corrupciones, logró mantenerse por largo tiempo en el poder. Sin duda, los juicios por corrupción que han acosado a Netanyahu han sido un factor que ha influido decisivamente en su pérdida de imagen ante la opinión pública. Pero a menos que esos procesos avancen y concluyan, él, como todos los políticos en su situación, seguirá victimizándose, arguyendo que todos los procesos que enfrenta son producto de una infame persecución política. Su esposa Sara se declaró hace 2 años culpable de un delito menor para zanjar un proceso que implicaba fraude en circunstancias agravadas y abuso de confianza, por el cual podía haber terminado en prisión. La coalición que se ha armado para lograr la salida de Netanyahu es lo que aquí llamaríamos un parto de los montes.
Se trata de una coalición tan contradictoria que su estabilidad está en duda prácticamente desde el primer momento. Su único factor de unidad ha sido lograr la salida de Netanyahu del poder. Con él fuera, desaparece ese factor. Y las enormes distancias políticas, ideológicas y hasta religiosas que separan a sus integrantes no auguran viabilidad futura al nuevo gobierno. Nada raro sería en el corto plazo llegar a una crisis interna que dé paso a la caída del gobierno. Bastaría con que 2 o 3 parlamentarios de la actual mayoría retiren su apoyo para que el gobierno caiga. Pensar que tal posibilidad está fuera del alcance de las capacidades y habilidades de Netanyahu sería ser ilusos. ¿Cómo se las arreglarán los líderes de esta precaria coalición? El nuevo primer ministro Bennett, portavoz de la extrema derecha religiosa, y el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Lapid, del centrismo, quien en 2 años debería reemplazar a Bennett como primer ministro, para lograr mantener unido al heterogéneo conjunto de partidos, de tendencias y hasta de individuos de esta coalición, va a ser una prueba muy complicada de superar, digna de las habilidades del primer ministro saliente. Para las siempre presentes y crecientes situaciones de tensión y de conflicto en Oriente Medio, este incierto proceso de transición resultará terreno fértil para que los rivales de Israel en la región, cercanos y lejanos, busquen aprovechar las posibles fisuras que en el nuevo gobierno se presenten para su provecho. Mientras tanto, el espectro de Netanyahu y su obsesión por el poder estará acechando para, a la primera oportunidad que tenga, retornar en olor de santidad. Muchas gracias. Editorial. Las citas erradas. En la posesión del segundo gobierno de Rafael Correa, 10 de agosto de 2009, él expresó: el viejo luchador, Eloy Alfaro, decía algo que debe ser invocado ahora en este tiempo en que la revolución ciudadana se hace carné de cada ecuatoriano. Cuando un pueblo despierta, cada palabra es una esperanza, cada paso es una victoria. Quien expresó aquello no fue Eloy Alfaro, sino Gabriel García Morel. Alguien le pasó la mención a Correa y este insertó en su discurso: ni la cita fue correcta ni lo fue aquello de su revolución ciudadana que se iba a convertir en esperanza y victoria, porque lo que ha significado es la quiebra ética y económica que ha arrasado al Ecuador. El presidente argentino Alberto Fernández, al recibir en Buenos Aires días atrás al jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, después de declararse un europista que cree en Europa, expresó: escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Octavio Paz, mexicano orgulloso del mestizaje latinoamericano y de las fuentes de este, escritor, poeta, ensayista, Premio Nobel de Literatura en 1990, lo expresó con ironía: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, cuestionando a quienes desprecian el mestizaje con sus raíces en los pueblos originarios. El presidente Fernández parece que nunca conoció la frase de Octavio Paz. Un compositor argentino, Lito Nevia, muy cercano a Fernández, promueve sus composiciones con su foto ocupando la silla del presidente. Compuso la canción Llegamos de los barcos. En la literalmente expresada: los brasileños salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Escribir por escribir, o deformar o expresando por la paz para cuestionar el mestizaje. Cuando Domingo Faustino Sarmiento, pensador del siglo XIX, fue presidente de Argentina, se levantó en el año 1869 su primer censo poblacional, que arrojó la información de 1.836.490 habitantes, de los cuales el 8% eran inmigrantes europeos y había una elevada población rural y analfabeta. Sarmiento incentivó la inmigración europea en los siguientes años. Esta creció en cientos de miles
juveniles, se blanqueó a Argentina. Las posiciones y los discursos racistas y xenófobos en el siglo XXI son para que sigan o se forjen parcelas probacionales manipulables, que son formas de utilización y de captación de controles por quienes quieren presentarse como puros o no contaminados. La realidad de que no debemos cuestionar es que el mestizaje es lo dominante en la región. Hay que sumar y no fragmentar. Respetemos los orígenes, las culturas originales, pero admitamos los aportes de otros orígenes que hemos recibido en la región. Si apenas que los accesos de la información que permite la actual tecnología, sobre todo el Internet, no esté siendo eficiente para incrementar la información cultural, hay una decencia de miedo. León Roldós, El Universo. La suerte de Guillermo Lasso. Le ha tocado gobernar en tiempos convulsos, con una atroz pandemia, serias carencias financieras y urgencias sociales provenientes de todos los flancos. Es la tormenta perfecta, pero podría ser una gran oportunidad. Guillermo Lasso acaba de iniciar su cuarta semana al frente del gobierno, pero daría la impresión de estar más tiempo al mando del país, en el que se han sucedido una serie de hechos y producido algunos cambios. Aquello de que la historia se habría acelerado parece ser verdad, más aún cuando un gobernante debe lidiar hasta con la agenda de los contradictores. En busca de escaparate, en su campaña por la presidencia de la CONAIE, Leonidas Issa protagonizó una marcha la semana pasada en La Tacunga. Piden que se deroguen los decretos del gobierno de Moreno que liberaron los precios de los combustibles. Una inesperada imagen se observó en la capital de Cotopaxi, dando señales de cuál será la estrategia del gobierno de Lasso, empeñado en desactivar cualquier probable conflicto. El viceministro de Gobierno, Homero Castañer, y el gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, compartieron tarima con Leonidas Issa y con otros dirigentes sociales. En los discursos discreparon, pero primó la compostura. En Carondelet, en tanto, el primer mandatario recibió a los dirigentes del transporte y acordaron la integración de una comisión para revisar las demandas del gremio, que pide la focalización del subsidio de los combustibles, la reprogramación de las deudas con el sistema financiero y vacunación. Hemos cambiado las calles por las mesas de diálogo, declaró Fernando Valdés, presidente de los taxistas ejecutivos del Ecuador, tras la cita a la que fue invitada la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, cuyo movimiento político tiene un acuerdo con el Ejecutivo. En la ceremonia de cambio de mando militar, el presidente Lasso elogió a las Fuerzas Armadas por haber permanecido en la acera correcta de la historia, mientras advirtió a los grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar el país. La inestabilidad es precisamente el mayor problema de la región, abocada a álgidos momentos y a resultados electorales impensables hasta hace poco. Flanqueado por Perú y Colombia, en un vecindario que parece decantarse por la izquierda y con la región encendida, Ecuador está hoy en el punto de mira por la extracción ideológica de su gobernante. ¿Cómo actuará Lasso, de tendencia liberal en lo económico, para solventar la crisis financiera, a sabiendas de que el espacio de maniobra para lograr ingresos es del tamaño de una baldosa? Y aumentar impuestos tendría hoy el efecto de la nitroglicerina. Estos son interrogantes que se plantean dentro y fuera del país. El tema es grave, porque las desigualdades sociales son inaceptables y en tiempos de rebelión son un verdadero combustible, pero no hay dinero. La inesperada decisión del presidente Lasso en materia sanitaria podría anticipar que el pragmatismo será el santo y seña de su mandato. Abocado a las urgencias de la pandemia y ante la certeza de que Estados Unidos no será el gran proveedor de las dosis suficientes para cumplir su promesa de vacunar a 9 millones en 100 días, Lasso no ha dudado en negociar con Rusia la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V y con China 6 millones de CanSino y Sinovac. Que China y Rusia tengan las vacunas que Ecuador necesita es una casualidad. Pero resulta que esas dos naciones también han desembarcado en la región con multimillonarios créditos e inversiones, mientras Washington parecería haberse despistado de esta vital zona.
Por eso, anticipar que las acciones de Beijing y Moscú repercutirán en la geopolítica regional es apenas obvio. La pregunta es si un pragmatismo similar al usado frente a las vacunas será empleado por Lasso para tomar alguna iniciativa ante la nueva realidad regional, donde solo el daltonismo político impediría ver la gama de amenazas que se ciernen sobre ella. Por la vía de las urnas, Perú entregaría el poder a Pedro Castillo, un profesor rural de ideas radicales. Colombia, que lleva más de un mes con miles protestando en las calles, irá a las urnas el año entrante, y Chile, luego de un estallido social, se apresta a escribir una nueva constitución, también bajo el signo de la izquierda radical. Que Lasso persuada a las élites locales, que se rasgaban las vestiduras nombrando a Chile, Perú y Colombia como ejemplos de crecimiento económico y grandes inversiones, para que miren la realidad de esas naciones y con inteligencia y generosidad actúen en bien del país, será un buen inicio. La región es una fábrica de pobreza y hay que acabar con ello, de forma urgente, aparcando las obsesiones ideológicas y privilegiando la vida. Quienes más tienen, más deben contribuir. Ecuador fue por mucho tiempo una isla de paz, pero los tiempos han cambiado. En la nueva realidad, Guillermo Lasso bien podría conseguir que el país se vuelva un ejemplo de equidad en la región. Sería el mejor aporte de Lasso y tendría la suerte de trascender. Talía Flores, Primicias. Un estado paralelo. La Constitución Política del Ecuador, en el artículo 171, consagra a la justicia indígena como un sistema excepcional para la solución de los conflictos internos de estas comunidades, siempre y cuando sus prácticas no sean contrarias a la propia norma constitucional y a los derechos humanos. Desde hace varios meses, ciertos dirigentes que se autocalifican como indígenas y dicen pertenecer a una comunidad denominada Cahuanqui, realizan actividades ilícitas de producción de flores sin el pago de regalías a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sin pagar impuestos y sin cumplir con normas ambientales, laborales y regulatorias para la exportación de productos, aduciendo que en las zonas de Cayambe y Tabacundo, que según ellos son sus territorios ancestrales, nadie puede exigirles nada, pues no solo son dueños de la tierra, sino también los propietarios únicos de los recursos naturales de la zona. Partiendo de estos conceptos absurdos, peligrosamente absurdos para la unidad, integridad y seguridad jurídica del Estado, estos dirigentes amenazan a las autoridades, fuerzas del orden y personas de derecho privado que pretenden hacer cumplir la ley y regularizar los cultivos de estos floricultores que han emprendido el negocio de producción y exportación de rosas de franca competencia desleal frente a las personas naturales y jurídicas que sostienen la industria formal de las flores en el Ecuador, que brindan empleo a más de 109,000 personas, que cumplen con las normas ambientales, laborales y de propiedad intelectual y que constituyen la cuarta industria exportadora más grande de la generación de divisas para el país. El reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas de las demás etnias que conviven en el Ecuador, la consagración de sus derechos y autorregulación de sus conflictos internos no puede ser pretexto para pretender vivir al margen de la ley en condición de ciudadanos superiores frente al resto de ecuatorianos, sin cumplir sus obligaciones y peor aún amenazando e intimidando a las demás personas que formamos parte del Estado. La informalidad en un sector como el de las flores acarrea consecuencias fatales para el país, no solo por el incumplimiento grave y manifiesto de los derechos de propiedad intelectual de empresas nacionales y extranjeras, lo que deriva en inconvenientes para la firma de tratados comerciales que se encuentran en negociación, sino también por posibles cierres de mercados ante problemas fitosanitarios de flores ilegales y por supuesto por la caída de precios, que es consecuencia directa de esta informalidad de la que se aprovechan los compradores. Por el contrario, si ese grupo de productores entra a la formalidad y regula sus cultivos, no solo avanzaremos juntos y con fuerza en la integración que busca este nuevo Ecuador, sino también nos alejamos del fantasma siniestro del Estado paralelo que persiguen los ideólogos del caos y la anarquía. Oscar Vela, El Comercio. A los correístas ni cargos ni papaya. No más correístas en el gobierno. Lasso prometió que en su gobierno no habría correístas enquistados en el gobierno.
Este es el gobierno del encuentro de correístas en el gobierno. En las redes hay desde hace algunos días una calentura reveladora. Primero se da por el hecho que el presidente nombra a todos y a cada uno de los funcionarios altos, medianos y pequeños, y luego se infiere que en su administración hay correístas por todo lado, al punto que Silvia Maldía, una cuenta que parodia a Silvia Buendía, escribió este tuit: a este paso abramos hilo de todos los correístas en el gobierno de Lazo. Pero justo ahí el tsunami de adjetivos, de quejas, de decepción se perfila en su dimensión real. No hay lista, al menos no como las redes suponen que hay. Por supuesto, hay nombres, pero escarbando son un puñado: Magda Salazar, Llovena Guevara, Leonor Zambrano, Lorena Naranjo Godoy, e incluso se nombra algún colaborador directo del presidente como Eduardo Bonilla, actual secretario de Comunicación del gobierno. Él es hermano de Viviana Bonilla, correísta sentenciada a 8 años de cárcel en el caso Sobornos y que fugó del país. Que Eduardo Bonilla tenga que responder por lo que hizo o dejó de hacer su hermana revela la distorsión que hay en esta calentura en redes, que así ha pesado en esta coyuntura. Magda Salazar, ratificada por la ministra de Educación, María Brown, acusada también ella de ser correísta, renunció al cargo como coordinadora zonal 7 de Educación. El anunciado nombramiento de Llovena Guevara por parte de Mae Montaño como directora del MIES en Sucumbíos quedó insubsistente. Ella había sido asambleísta alterna del Liceo Azuero. No tenía entonces conexión directa con el correísmo, pero lucía impresentable. Aún no se sabe lo que ocurrirá con Leonor Zambrano, designada directora zonal de salud en Manabí, y Lorena Naranjo Godoy, que trabajó en el Ministerio de Justicia correísta y ha sido nombrada en la DINARDAP. ¿Desproporcionada la reacción en redes? Puede ser. No obstante, traduce el sentir de parte del electorado que tras 14 años de correísmo, morenismo, está harto de que sus partidarios sigan instalados en la administración y en sectores copados por la corrupción como la salud. La actitud del correísmo tampoco califica para que sus críticos cierren los ojos. Sus responsables no cumplen con ninguno de los protocolos mínimos requeridos para que se dé una reconciliación. Ellos, como todos los mamertos, hacen política desde las intenciones, no desde los resultados. Ahí estriba la razón por la cual es imposible establecer con ellos una discusión razonable. Raymond Aron, el gran filósofo y sociólogo francés, mostró que la única forma de desideologizar los debates es apegarse a los hechos y plantearlos en términos prosaicos o técnicos. De lo contrario ocurre lo que ocurre con el correísmo: nada de una retórica apartada de acontecimientos y coyunturas, desdeñosa de las realidades que produjo y convencida de que su narrativa debe prevalecer sobre la memoria nacional. Y como los hechos contradicen el discurso beato de Correa y de los suyos, odian visceralmente a aquellos encargados de procesarlos, más aún si no les sirven de antenas repetidoras, los periodistas. La reconciliación supone, en el caso del correísmo, volver atrás, reconocer la verdad, hacer justicia, reparar, tomar distancia con el pasado oprobioso que fabricó, pedir perdón al país y a los perseguidos. Eso está lejos de ocurrir. Los correístas siguen dando lecciones de política, de gestión, de transparencia, de ética, de periodismo. Es decir, de todo aquello que disfrazaron en su gobierno o hicieron al revés. Ellos siguen preconizando la guerra, no la reconciliación ni la empatía. Ellos, porque el balón está en su terreno, siguen produciendo inseguridad y total desconfianza. Eso traduce en las redes. El escándalo que haya amplificado más allá de cualquier expectativa es la resaca de la trifulca y la represión de más de una década y la perplejidad que hay ante una actitud ingenua, o así calificada en redes, ante el correísmo por parte del gobierno de Lazo. El mensaje es claro: los aparatistas como correístas no cambian. No les den cargo ni les den papaya. Artículo de autoría de José Hernández, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos.
La inflación en el mundo. En el mes de mayo, los Estados Unidos reportaron una inflación anual del 5%, la más alta desde mediados de 2008. Alemania cerró el mismo mes con un 2,5%, también un récord para los últimos 13 años. El Ecuador, mientras tanto, cerró mayo con 1,1% de deflación, o sea, con una caída de los precios. En comparación con lo que habíamos vivido en la última década, el mundo tiene inflaciones relativamente altas y eso podría tener repercusiones importantes para nuestro país. Claro que todo depende del diagnóstico que se haga sobre las causas de esta inflación y por lo tanto de las soluciones que se implementen. En los años 70 muchos de los países ricos tuvieron inflaciones importantes para la época, pero a inicios de los años 80, con esfuerzo concentrado de varios de ellos, logró frenar el crecimiento de los precios a los niveles inferiores al 10% anual, y eso ha logrado gracias al prolijo seguimiento de la temperatura de cada economía para seguir las tasas de interés ante la menor señal de un sobrecalentamiento. La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, heredero de la tradición antiinflamatista de Bundesbank Alemania, han sido muy exitosos de garantizar con sus habitantes un ambiente de estabilidad de precios y gracias a eso tienen una enorme credibilidad. ¿Qué van a hacer ahora que los precios están subiendo? Pues todo depende de cómo vean estos últimos aumentos y especialmente si ven esta inflación como algo pasajero o algo que podría durar en el tiempo. Y si es algo pasajero no es necesario aplicar ningún remedio, mientras que si es algo estructural sería necesario aplicar el freno de mano, subir tasas de interés. El problema es que esa medida también podría frenar la recuperación económica que tan desesperadamente necesitamos después de esta pandemia. Afortunadamente, esta reciente inflación parece pasajera, resultado de la recuperación del precio de varias materias primas y sobre todo del petróleo, que hace 14 meses estaba en valores negativos, y esos aumentos son típicamente cíclicos y bien podrían cambiar de dirección en poco tiempo. Eso significa que las tasas de interés, sobre todo aquellas en dólares, no van a subir en el corto plazo, algo que es un respiro importante para nuestra economía dolarizada. De manera que al menos por ahora el mundo nos sonríe, con altos niveles de demanda para nuestros productos y un buen precio del petróleo y bajas tasas de interés, y las altas inflaciones en los países ricos no deberían quitarnos el sueño. Hay que aprovechar el momento, hacer todo lo posible para que nuestra economía crezca y preparemos el inevitable momento en el que el mundo deje de sonreírnos tanto. Vicente Albornoz, El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.